Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, la quinta vía de Tomás de Aquino. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre esta vía para intentar demostrar la existencia de Dios, que es lo que pretende Tomás de Aquino, pero antes de empezar a dar una explicación de esta vía, conviene saber algunos datos de la vida de Tomás de Aquino, de este gran teólogo y filósofo. Nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, en Italia, en el sur de Italia, cerca de Nápoles, y murió en el año 1274, a los 49 años de edad. Uno de los hechos más importantes del siglo XIII fue la recepción del aristotelismo en el pensamiento escolástico, y el propio Tomás de Aquino fue un gran lector de las obras de Aristóteles que se conocían hasta entonces, incluso consiguió traducciones de Guillermo de Moerbeke, y además incorporó parte de las ideas de Aristóteles a su filosofía y a su teología, fundamentalmente. Ciertamente, Tomás de Aquino es uno de los grandes teólogos de la historia y también fue un gran filósofo. En este sentido, sus obras más importantes son la Summa contra Gentiles y la Summa Teológica, también otros opúsculos más breves como De Lente y la Esencia, etc. Estudió filosofía y teología en París con Alberto Magno y fue profesor de ambas materias en las universidades de Colonia y también de París. Fue también teólogo consultor del Papa. Dejó escritas alrededor de 20.000 páginas de alta filosofía y alta teología, y diríamos que es uno de los teólogos principales de la Iglesia cristiana. Podemos decir que la tarea de la filosofía para Tomás de Aquino es delimitar las funciones y el alcance de la capacidad racional. Además, considera que Dios existe, tiene una mente infinita y todopoderosa, y de esto habla, por ejemplo, la fe cristiana. En relación con la quinta vía de Tomás de Aquino, cabe decir que establece que existe Dios y que hay un orden de la naturaleza que es la muestra de la existencia divina. Para entender mejor esto, conviene leer, por ejemplo, un fragmento, diríamos, de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que hace relación a la existencia de Dios y al orden natural. Y dice así: la quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que siempre o casi siempre obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin, sino lo dirige alguien que entienda y conozca a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este llamamos Dios. En este fragmento se observa que hay una especie de orden imperante en las cosas naturales que no puede ser el resultado del azar, sino de Dios, según Tomás de Aquino. Es una prueba a posteriori o una demostración a posteriori lo que plantea el aquinatense. El ser inteligente que lo gobierna todo es evidentemente para Tomás Dios, y las cosas naturales, según la doctrina de Santo Tomás, actúan hacia un fin, hacia un propósito, y esto con la ciencia actual se sabe que no es verdad, pero en aquellos tiempos, en pleno siglo XIII, se podía interpretar de esta manera desde un análisis de tipo teológico o filosófico, sobre todo tomando como base la doctrina aristotélica. También habría que distinguir que para Tomás de Aquino el mundo no responde al resultado del azar o de la casualidad, sino que todo obedece a una intencionalidad, a un orden definitiva. Por lo tanto, el gobierno del mundo tiene que ser resultado de la acción divina, según Tomás. Además, también se puede decir que la reflexión de Tomás de Aquino trata otros muchos aspectos en relación con el orden natural, porque considera que este orden no puede ser causado accidentalmente, sino que tiene que haber una causa, una causalidad. Sería algo parecido a, por ejemplo, lo que luego planteará Duns Scoto con el Tratado del Primer Principio, que podríamos llamar también de la primera causa. No puede haber una serie de causas que unas dependen de otras hasta el infinito. Tiene que haber una primera causa, y esa primera causa o primer principio es indudablemente Dios para
la teología cristiana y para Santo Tomás también. Por lo tanto, diríamos que por los resultados que se observan en la naturaleza, en el cosmos, en el mundo, en la realidad terrena, es evidente, de una forma, podemos decir, experiencial, observacional, que existe una inteligencia suprema que dirige, que gobierna la Tierra, que gobierna el mundo, que gobierna la humanidad. También es cierto que Tomás de Aquino fue muy agudo negando, por ejemplo, el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, que fue pues, un teólogo y filósofo que nació en el año 1033 y que murió en el año 1109. Este argumento ontológico, que recibe este nombre de Kant, pues señala que como Dios, según San Anselmo, es lo más grande que podemos pensar o imaginar, pues tiene que existir necesariamente, porque si no le faltaría la perfección de la existencia. Pero Santo Tomás rechaza totalmente este argumento a priorístico anselmiano, porque considera que la definición de una sustancia, que en este caso sería la sustancia divina o sustancia infinita que es Dios, no da contenido existencial a la misma. Una cosa es pensar la existencia de Dios desde un punto de vista teórico, teorético, abstracto, puramente especulativo, y otra cosa es pensar que esa definición sustancial puramente abstracta tiene un contenido empírico, un contenido observable, definible en la realidad o experimentable en lo real. Esto no lo acepta el propio Tomás de Aquino y es algo parecido a lo que pues, bastantes siglos después diría Kant al decir en el siglo XVIII que no se pueden mezclar lo ideal y lo real, o la realidad y las ideas, ya que son dos planos de consideración pues absolutamente diferentes. Se puede afirmar que la quinta vía de Tomás de Aquino utiliza sin duda la física teleológica aristotélica desde un empirismo básico o elemental para justificar que es una vía a posteriorica, una vía basada en lo experiencial, en la experiencia de la realidad. Y diríamos que este planteamiento luego fue desarrollado en el siglo XVIII por otro pensador que fue William Paley, que nació en 1743 y murió en 1805, y que desarrolló el argumento del diseño o del designio, que generó una controversia considerable en el siglo XVIII, en relación con la idea de Dios y el mundo y el entendimiento, diríamos, de esta prueba que supuestamente permitiría afirmar la existencia de Dios como ente creador del mundo y que mantiene el orden y el funcionamiento de la Tierra, del mundo, la rotación de los astros, etcétera, etcétera. Podemos pensar que el origen del orden en la naturaleza y el cosmos o el universo es un tema que realmente es vigente en la actualidad y todavía sigue siendo pues, una cuestión debatida en nuestros días, en pleno siglo XXI, en el año 2021. Y es que realmente estos temas de tipo cosmológico, en relación con el orden natural, con el orden del universo, si es que existe tal orden en un sentido estricto, la entropía, etcétera, son temas de máxima actualidad, lo mismo que, por ejemplo, podemos hablar de la Estación Espacial Internacional, del teléfono móvil, de la física cuántica, de los procesos de fisión y fusión, de la energía atómica en general, y son temas que tratan de cuestiones de tipo pues, metafísico, abstracto, especulativo. De hecho, en cuanto al origen del universo, se sabe que es de hace pues, aproximadamente 13.700 millones de años, cuando surgió el Big Bang, pero antes no se sabe con certeza ni con seguridad si había la antimateria o había la nada o que existía realmente, y por qué el origen del tiempo está en ese Big Bang, en esa primera explosión que dio lugar al universo que conocemos. Tampoco se sabe a ciencia cierta si existen múltiples universos simultáneamente o existe un solo universo, y si el final del mismo será por contracción absoluta o será de otra forma. En cualquier caso, estas son cuestiones de tipo cosmológico, de tipo metafísico también, en cierto sentido. Y en cuanto a las 5 vías de Tomás de Aquino, pues cabe decir que todas están basadas en las pruebas que da la experiencia de la existencia de un Dios organizador del mundo, de la realidad,
y por eso la primera vía es la del movimiento, la segunda de la causa, la tercera de la contingencia, de lo que puede ser o no ser, ya que Dios es un ser no contingente, es un ser necesario. La cuarta vía pues habla de los grados de perfección y la quinta del gobierno del mundo. Pues son argumentaciones realmente las de Tomás de Aquino profundas, ingeniosas, pero que con los conocimientos actuales de las distintas ciencias, de la física, de la astronomía, de la química, de la biología, etcétera, pues realmente han sido resueltas en buena parte, aunque no del todo, porque sigue habiendo todavía muchos misterios para saber realmente cómo surgió el universo, por qué surgió, y sigue habiendo pues innumerables preguntas de este tipo todavía sin resolver. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.